Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. En esta jornada estamos tratando de vislumbrar cómo será el futuro. En mi caso, como ha dicho Javier, el futuro en Madrid allá por el año 2050. Nuestra experiencia, la de todos nosotros, es que el tránsito entre el pasado y el futuro comporta muchas veces rupturas. ¿No se oye? Pues no puedo hacer nada, creo. ¿Sí se oye o no se oye? Sí. Comporta rupturas. Y el modo concreto en que nosotros afrontemos el momento histórico actual será, por tanto, siempre determinante para alcanzar el éxito futuro. Vamos a ver cuál ha sido el modo en que Madrid ha ido gestionando esas rupturas con su pasado a lo largo de la historia. Para ello vamos a hacer un rápido repaso a modo de flash de los primeros 11 siglos de su historia. A continuación entraremos a ver el momento actual. No me funciona. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias. Veremos el momento actual con más detenimiento para intentar de hacer una aproximación a lo que puede ser el Madrid del año 2050. Así pues, vamos con la historia. Hacia el año 875, el emir de Córdoba ordenó construir una pequeña fortaleza o alcazaba en los terrenos que hoy ocupa el Palacio Real. El propósito era acuartelar tropas para defender la ciudad de Toledo frente a las crecientes incursiones de las tropas cristianas desde la meseta norte. 2 siglos después, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, ya se oye mejor, Madrid pasa a convertirse en ciudad cristiana. En el año 1202, el rey otorgará a Madrid el fuero municipal que le mantendrá bajo su protección, o sea, no dependerá de ningún señor, sino directamente estará sujeto a la protección real y le concederá una cierta autonomía administrativa. Podemos decir que en esta época la ciudad goza de una vida próspera y cómoda, disponiendo de cuanto necesita, de buenos pastos, campos de cultivo, abundante abastecimiento de agua, buenas condiciones climáticas, seguridad y excelentes cazaderos. En 1438 la ciudad solicita al rey poder liberarse del corsé de las murallas y convertirse así en una ciudad abierta una vez que se procede a la demolición de las murallas. Será en 1561 cuando Felipe II establezca la corte en Madrid. Las autoridades municipales apuestan fuerte por la capitalidad e inician la construcción en la Plaza de la Villa de un ayuntamiento digno de la capital del imperio. Madrid crecerá en apenas 50 años desde los 20.000 hasta los 60.000 habitantes. En 1601 la corte se traslada a Valladolid para volver a Madrid 5 años después, en 1606. Esta crisis que por un periodo de 5 años ha amenazado y ha hecho tambalearse el futuro de Madrid, sin embargo, bueno, por suerte, es decir, fruto del azar, pero en este caso no tanto el azar. Felipe II la trajo fruto del azar quizás. En este caso, Madrid recupera la capitalidad comprándola, se la compra al rey. No vamos a explicar cómo. Y a partir de aquí ya la alta nobleza decide establecerse en Madrid y se inicia la construcción de residencias palaciegas. Es el siglo de oro, Madrid alcanzará los 100.000 habitantes y la vida cortesana girará en torno al Palacio del Buen Retiro, desaparecido a raíz de la ocupación francesa, y que tendrá una intensísima vida cultural. Con la llegada al trono de Felipe V, el primer Borbón tras la muerte sin descendientes de Carlos II, bueno, pues se produce en toda Europa un nuevo equilibrio geopolítico. De ahí viene la guerra de sucesión española y los problemas que ahora mismo se están poniendo en manifiesto en Cataluña, etcétera, invocando este periodo.
Y es un periodo también de profundas transformaciones de las estructuras del Estado y de la sociedad civil. Los Borbones, siguiendo la estela de Luis XIV de Francia, pues imponen e instauran un Estado fuerte y centralizado que impone su supremacía frente a la nobleza, frente a la Iglesia y frente a los poderes locales. Así se inicia también al mismo tiempo con la liberación de los monopolios comerciales y la eliminación de los gremios, una nueva etapa económica y el surgimiento de nuevas actividades económicas. Este es el Madrid representado, es un cuadro de la época de los últimos Austrias. Y sin embargo, con los Borbones se inicia un proceso importante de dotaciones urbanas, equipamientos públicos, etc. Sin embargo, a la muerte de Carlos III, la ciudad entra en un larguísimo periodo de decadencia que se extiende hasta la muerte de Fernando VII. Ello es fruto de un hecho relevante, y es que con Carlos IV y Fernando VII, la alta nobleza de origen rural procedente y con los grandes latifundios de Extremadura y Andalucía ha vuelto a recuperar protagonismo en la ciudad. Y este hecho dificulta que Madrid pueda sumarse al proceso industrializador que, fruto de los avances técnicos que había propiciado la Ilustración, se van a producir en otras zonas a lo largo de la periferia peninsular. Y con un breve interregno de José Bonaparte durante la ocupación francesa, en que se llevan a cabo operaciones de saneamiento interno de la ciudad no vuelve a recuperar ya su protagonismo y su actividad y vitalidad urbanística hasta la muerte, como he dicho antes, de Fernando VII y el inicio de la construcción del Madrid borbónico. Esta es la época típica que viene representada por Goya, que nos da una imagen de cuál es la vitalidad de la ciudad y hacia dónde se orienta su vida social durante la época que he dicho antes de Carlos IV y Fernando VII. Sin embargo, con la época isabelina se procede a la demolición de conventos y a la construcción en esos mismos solares de grandes edificios públicos, como pueden ser el Congreso de los Diputados, la Biblioteca Nacional, etcétera. Se acometen la construcción de infraestructuras para el abastecimiento del agua, del gas, la electricidad. Se trazan los primeros ferrocarriles, líneas de ferrocarril que unen a Madrid ya con la periferia industrial, y se aprueba el Plan de Ensanche de 1958, que dará origen a la aparición de los barrios de Salamanca, Argüelles, Retiro, Almagro, etcétera, barrios carácter burgués, y así como al establecimiento de compañías mercantiles en la ciudad que construyen sus edificios representativos de su fuerza económica y su poder financiero. De este modo, Madrid concluye el siglo XIX siendo ya una moderna metrópoli de casi 1 millón de habitantes y en la que inevitablemente aparecen los primeros suburbios obreros como en Tetuán o en Vallecas, etcétera. En las 2 primeras décadas del siglo XX se inicia la construcción del metro, de la ciudad universitaria, la apertura de la Gran Vía, en donde se establecerán edificios magníficos como este y representativos de una nueva época cultural, económica de Madrid. En 1931 el Ayuntamiento aprobará el Plan de Ensanche para la ordenación del crecimiento futuro de Madrid mediante la prolongación del Paseo de la Castellana. Sin embargo, con el estallido de la guerra, el proceso de expansión urbana se ve truncado y no se recuperará hasta mediados del siglo 50, de los años 50, en que el fenómeno metropolitano aparecerá con fuerza, extendiéndose a los pueblos limítrofes, pequeños pueblos agrícolas en torno a Madrid, capital, que se ven convertidos en ciudad dormitorio. Así, al final de los años 70,
Madrid, el área metropolitana, no ya la ciudad, el área metropolitana habrá alcanzado los 6 millones de habitantes. Son, por tanto, un periodo en donde se producen fuertes tensiones como consecuencia del crecimiento experimentado, la aparición de nuevos barrios y la simplificación de las funciones urbanas en beneficio de la producción, de la residencia y del transporte, originándose, como digo, fuertes desequilibrios en la ciudad. Con la restauración de la democracia y el reconocimiento constitucional de la autonomía local, Madrid se plantea la necesidad de recuperar sus señas de identidad como ciudad. Se aprobará el Plan General de 1985, que se articula sobre el deseo de recuperar la ciudad mediante la instauración de políticas de protección de patrimonio histórico, de preservación medioambiental, de reequipamiento de dotaciones urbanas que durante la época del crecimiento habían desaparecido. Y es el ayuntamiento el que asume la responsabilidad de recuperar ese reequilibrio perdido durante la etapa de desarrollismo económico. La primera medida que se adopta es la aprobación del plan de saneamiento integral, pero al mismo tiempo se empieza a crear grandes parques urbanos en los terrenos anteriormente ocupados por escombreras o por áreas industriales obsoletas. Se inicia la creación del pasillo verde ferroviario, una operación complejísima que suponía una tremenda barrera urbanística a lo largo de todo el recorrido sureste de la ciudad, con una disgregación muy profunda entre los barrios. Se procede a su eliminación, sustituyéndolo por un pasillo verde, y se inicia la progresiva eliminación de pasos elevados. Pero desde el punto de vista social, la operación más importante, mayor calado, será el plan de recuperación de barrios para rehabilitación integral de aquellos poblados que se habían construido de forma precipitada en los años 50 y 60. A esto se unen los programas de erradicación de núcleos de infravivienda. Así, en la última década del siglo XX y primera década del siglo actual, Madrid vive una profunda transformación, no solamente en cuanto a su fisonomía, en cuanto a los equipamientos y a las dotaciones urbanas, sino también y de una forma muy destacada en cuanto a las condiciones de habitabilidad, las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto se hace de una forma además novedosa, a través de un proceso de concertación. Estos planes se gestan con la participación activa de los ciudadanos. Participan en la definición del plan, pero también en la supervisión, a través de las denominadas comisiones ciudadanas de seguimiento. Esta es la vía madrileña de los conocidos presupuestos participativos. En el año 1997, dentro del marco y el nuevo contexto económico que venía produciéndose a partir de la incorporación de España a la Unión Europea, se aprueba un plan general. Este contexto había provocado el que Madrid experimentase un tremendo crecimiento en su Producto Interior Bruto, al igual que todas las localidades españolas y todos los territorios peninsulares, tanto en España como en Portugal. En esta situación, o sea, dentro de este marco, el plan general parte de una premisa, y es que a mayor actividad inmobiliaria, bueno, ese crecimiento se mantendrá durante más de una década, como todos ustedes saben, hasta el estallido de la crisis financiera en 2007 y de la burbuja inmobiliaria. El plan de 1997 parte de la premisa de que a mayor actividad inmobiliaria, mayor riqueza y mayores ingresos para las arcas municipales. Es por esto
por lo que se inicia la construcción de los conocidos PAUs en toda la corona de la ciudad de Madrid, agotando el espacio libre que separaba la ciudad de Madrid de otros núcleos urbanos. Ahora ya se tiende a la conurbación, sin esa corona de espacio libre que antes estaba calificado como suelo especialmente protegido. Se levanta esa protección para dar ocasión a la construcción de los PAUs. Al mismo tiempo, el plan de 1997 plantea la conveniencia de que Madrid se prepare para la celebración de Juegos Olímpicos, y esto se iniciará a comienzos de los años 2000, se irán planteando el proyecto olímpico. En estos momentos, una vez descartada la celebración de Juegos Olímpicos, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son nuestras perspectivas de futuro? La ciudad de hoy, Madrid, es una ciudad que goza y dispone de muy buenos equipamientos, es una ciudad equilibrada, fruto de las políticas públicas de reequilibrio territorial y social y fruto de la apuesta decidida por el transporte público. Es una ciudad equilibrada. Es la capital económica, cultural, financiera del país. Contamos con una sólida capacidad económica y empresarial que no podemos arriesgarnos a perder. Pero por otro lado, Madrid padece una tremenda dificultad para poder afrontar el gasto corriente, y ello como consecuencia de los altísimos niveles de endeudamiento a los que hemos llegado. Entonces, lo que es perentorio, lo que la ciudad necesita urgentemente, es el que se pueda producir una reactivación económica que nos permita equilibrar nuevamente los presupuestos, y no ya solo los presupuestos públicos, sino también los presupuestos familiares y los presupuestos empresariales. Pero a mi juicio, lo que más necesita, lo que es una necesidad vital, es una profunda transformación de la sociedad, de tal modo que los ciudadanos tomemos de forma creciente iniciativas y participemos activamente en la elaboración de las políticas públicas y en el gobierno municipal. Lo que deseamos como ciudadanos es una ciudad que ofrezca bienestar actual y oportunidades de futuro. Queremos una ciudad que sea agradable y amable para vivir, equilibrada, inclusiva socialmente, con suficiencia económica y disponibilidad de recursos culturales, sanitarios, deportivos, medioambientales, etc. Por eso la participación es necesaria, que expresemos cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, y al mismo tiempo que tomemos responsabilidades en ese futuro. El Madrid que yo me imagino del año 2050 será una ciudad de tamaño medio. Será, bueno, esto es las transformaciones tremendas que gracias al endeudamiento han sido posibles también, como es el enterramiento de la M30, que determina una transformación profunda de todo el ámbito a lo largo de esos 8 o 9 kilómetros de recorrido. La ciudad en 2050, que yo imagino, como digo, es una ciudad de tamaño medio, que apenas habrá experimentado crecimiento a lo largo de los años anteriores. Será una ciudad con unos elevados estándares urbanísticos, que acogerá un elevado número de importantes empresas multinacionales y un también elevado volumen de turistas y viajes de negocios. Será una ciudad, como digo, centro económico, mantendrá esa cualidad de centro económico y financiero a nivel nacional, pero para que esto sea necesario, antes va a tener que, para que lleguemos aquí, antes va a tener que afrontar y superar un momento crítico. Ese momento que
podrá extenderse más allá de una década a caballo entre los años 30 y 40, será fruto del profundo envejecimiento de la población. Para poder salvar esa situación, necesariamente Madrid tiene que hacerse una ciudad atractiva socialmente y, en particular, resultar atractiva para los jóvenes profesionales, ofreciendo calidad de vida y oportunidades laborales de primer nivel. Por eso es tan importante que sepamos preservar nuestro tejido empresarial. Así pues, a juicio de que suframos y el azar nos juega una mala pasada, el futuro está en nuestras manos, todos nosotros, ¿no? Y yo les animo que para que sea un futuro de prosperidad, pues tengan confianza en ese futuro en primer término, mantengan una sólida formación profesional, tomen parte activa en la vida política y social de la ciudad. Esto es fundamental. Pero también anímense y no se olviden de tener hijos. Ya digo que nuestro punto crítico es precisamente el riesgo de que nos quedemos sin población joven, población productiva, que es la que saca adelante y da vida a una ciudad. Y todo esto, pues háganlo con ilusión. Muchas gracias. Gracias.